en su integridad los siguientes servicios públicos. Entonces ahí se habla de una gran cantidad de personajes que están dentro de la carrera administrativa, en la rama ejecutiva del nivel nacional y en sus entes descentralizados del personal administrativo. Todo eso tiene que ver con todo este tema de la capacitación, de lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Formación y Capacitación, en todo lo que tiene que ver con las normas del empleo público, la carrera administrativa. Entonces, pues están vinculando las unidades de personal de las entidades. Entonces, acá lo que se pretende es establecer lo que tú decías, de que serán funciones específicas de estas unidades de personal las siguientes. Por ejemplo, diseñar y administrar los programas de formación y capacitación de acuerdo con lo previsto en la ley del plan de formación y capacitación. ¿Por qué? Porque se tiene que siempre tener como esos procesos de capacitación importantes para esta gente de los servidores públicos, de las carreras administrativas. Entonces, pues, lógicamente eso hace que se tenga que tener, pues, como organizado ese proceso de capacitación, inclusive para los servidores públicos. ¿Algo más, Catherine? No, señor. No, ok. Entonces, retira tu presentación, por favor. Y vamos a ver si, gracias. Vamos a ver si mi amigo Nicolás encontró lo que yo le había solicitado. Espero que sí, Nicolás. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Listo, hombre. Mira, ay, espero que sí. Ay, santo Dios. ¿Ya se compartió pantalla? Sí, Es que señor. no. Sí, señor. Sí, era esa. Esperamos que sí. Sí, esta es, exactamente es. Vale. Comienzo a leer. Artículo 1. Campo de aplicación. El presente decreto ley se aplica a los empleados del Estado que presentan un servicio en la entidad regida por la ley 443 de 1998. En este caso, lo vacío respecto a la capacitación y la estimulación de las normas que regula las carreras especiales a las cuales se refiere la Constitución política o las normas regía a los sistemas específicos de carrera que se trata artículo 4 de ley 443 de 1998. Será aplicada en la disposición contenida en el presente decreto y la ley demás de un reglamento y complemente. Artículo 1, Sistema Nacional de Capacitación. Artículo 2, Sistema de Capacitación. Crearse el Sistema Nacional de Capacitación definido como el conjunto de coherente de políticas, planes, disposiciones legales y organismos, escuelas de capacitación, dependencia y recursos organizados con el propósito común de generar a las entidades y los empleados del Estado una mayor capacidad, aprendizaje y en acción en función del logro de eficiencia y eficacia. La administración actúa para ello de manera coordinada y con una unidad de criterio. Artículo 3. Para un momentico ahí, para un momentico. Sí, señor. Leamos lo que dice allí en el artículo 2. Recuerden que estamos hablando del sistema de capacitación, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, toda esta parte de la función pública. Entonces, permítanme, les leo lo que Nicolás leyó ahorita. ¿Sí? Dice: créase el Sistema Nacional de Capacitación, definido como el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia en la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios, que en últimas es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Siempre estamos tratando
de que con relación a las políticas del Estado, se crean entonces pues estos espacios, se tienen que crear estas escuelas de capacitación, estas dependencias en donde se centralice como todo ese proceso de aprendizaje para el empleado público, pero haciéndolo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, hay una serie de disposiciones importantes legales que nos ayudan a entender un poco eso. ¿Quiere continuar, Nicolás, por favor? Sí. Tómese su tiempo con calma para que lo que aparece en la pantalla, en el artículo, lo pueda leer con calma. Vale, Comience con el artículo 3, por favor. Sí, señor. Artículo 3. Componentes del sistema. El sistema está integrado por la componentes que se relaciona a continuación. En las disposiciones legales, el conjunto de disposiciones legales relacionadas con la materia delimitadas las competencias y responsabilidades y construye el marco jurídico que facilita la coordinación de acciones, la capacitación de los empleados, Venga, se rige por... espérate un momentico, hermano, que ya se me perdió. Acuérdese que cuando uno lee, hay una serie de signos de puntuación que eso nos permiten a nosotros como respirar, ¿sí? Sí, perdón, Entonces, es que no alcanzo a ver. Me disculpo si leo por el celular, ¿vale? Perdón. no, espérate. Permíteme, yo hago la lectura de esto. Dice, Vale. el conjunto de disposiciones legales, perdóneme, el conjunto de disposiciones legales relacionadas con la materia delimita las competencias y responsabilidades y constituye el marco jurídico que facilita la coordinación de acciones. La capacitación de los empleados se rige por las disposiciones del presente decreto, ¿sí? Ley y por los decretos reglamentarios que expida el gobierno nacional, así como por los actos administrativos emanados de cada entidad, en concordancia con las leyes generales de educación y de educación superior, con las disposiciones reglamentarias de estas, así como las normas sobre organización y funcionamiento de la administración pública. Entonces, fíjense que si quieres súbelo, por favor, Nicolás, esta parte, súbelo, no, Lo bajo. bájalo entonces. Ahí, fíjense, en el artículo 3, en su parte B, en su parte B, habla del Plan Nacional de Formación y Capacitación. Por eso yo les decía a ustedes ayer de que todo lo que tiene que ver con capacitación está totalmente estipulado por el Ministerio de Trabajo, está estipulado precisamente por la Constitución Política de Colombia, en donde si estamos hablando del Plan Nacional de Formación y Capacitación, pues estamos hablando de que el gobierno nacional, mediante el Plan Nacional de Formación y Capacitación, orientará la formulación de los planes institucionales que deben elaborar en las entidades públicas. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros de estar totalmente conectados, de estar totalmente relacionados, precisamente para que este plan de formación y capacitación esté totalmente alineado con las políticas del país, con las políticas que están emanadas en las entidades públicas, y establecer los mecanismos de coordinación, porque pues lógicamente tienen que estar totalmente estructurado, organizado, para que se pueda ejecutar de la mejor manera. Entonces, hay una serie de personas que están encargadas de coordinar, otras de apoyar, de asesorar, porque pues uno no se las sabe todas. Entonces necesitamos que haya una serie de personas que nos apoyen en esa capacitación. Pues acuérdense que tenemos que hacer siempre seguimiento y los controles necesarios de cambio. Cuando yo hablo de controles, estoy haciendo referencia a la necesidad de evaluar y cuando encontramos que hay cierto tipo de falencias, pues entonces generamos los cambios necesarios. Entonces, de alguna u otra manera estamos controlando
pues todo lo que hemos estado trabajando, y cuando nos damos cuenta que hay cosas que no están saliendo bien, pues entonces generamos el cambio necesario para favorecer pues este plan nacional de capacitación. Si quieres, retira tú la presentación, Nicolás, te agradezco. Sí, 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 señor. Te agradezco. Entonces, en ese sentido, pues fíjense que vimos un poco de esos objetivos a nivel macro de lo que tiene que ver con la capacitación, de cómo la Constitución política, vuelvo y repito, pues está planteando como el Plan Nacional de Formación y Capacitación, que está planteando cómo se debe vincular el Estado en todo este tipo de procesos de capacitación, con el propósito o con los objetivos de mejorar el desempeño de sus trabajadores, ¿sí? Entonces recuerden, por favor, de que la capacitación y formación de cada uno de los empleados siempre va a estar orientada para el desarrollo de sus capacidades, para el desarrollo de destrezas, de nuevas destrezas, de habilidades y valores, de competencias fundamentales. Esta parte es muy importante porque en la medida que nosotros no tengamos como esos valores, seguramente yo puedo tener las competencias más fundamentales, pero si yo carezco de valores como de mi moralidad, pues entonces pues eso hace que se pierda todo lo que se espera alcanzar. Con mira siempre a propiciar una eficacia en el personal, tanto de manera grupal como de manera individual, eh, pues que va a repercutir positivamente, se espera, a nivel organizacional, ¿sí? De esta manera, con esto se va a posibilitar el desarrollo profesional de los trabajadores, ¿sí? Y el mejoramiento en la prestación del servicio. O sea, si yo necesito que la gente trabaje de la mejor manera y desarrolle su trabajo de la mejor manera, si estamos hablando, por ejemplo, de atención al cliente, de atención al público, pues estamos tratando de mejorar esa prestación de los servicios, ¿no? Entonces, esa capacitación es muy importante. Entonces, ahí vemos nosotros como ese sistema nacional de capacitación y cómo nosotros estamos trabajando para mejorar día tras día la labor de nuestra gente. Bueno, ahora miremos lo siguiente. Miremos ciertas definiciones que es importante tener en cuenta para poder hablar de capacitación, ¿sí? Miremos lo siguiente. Competencia, vamos a definirla, es la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados por el sector público. Estamos hablando de competencia. Las funciones inherentes a un empleo, capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes, que era lo que hablábamos nosotros ahorita. Entonces, la competencia es lo que me permite a mí desempeñar con calidad, con eficacia y con eficiencia mi labor. Soy competente, ¿sí? Entonces, yo voy a desempeñarme cuando tengo esa competencia muy bien establecida en mi conducta, ¿sí? Y eso, pues, lo está determinando los niveles de calidad. Es decir, yo tengo un desempeño bajo en calidad, medio en calidad o alto en calidad. Entonces, en la medida que la competencia está por debajo de la media, pues entonces quiere decirte que carezco de una competencia favorable. En cambio, si yo tengo esa calidad o ese desempeño por encima de la media, del promedio, pues entonces, pues lógicamente estamos hablando de que tengo la competencia, pero la puedo mejorar, porque en últimas eso es lo que se pretende. Entonces, estamos hablando de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de valores y de actitudes.
pero ahí estamos hablando de la competencia, como la capacidad de una persona para desempeñar con calidad sus labores, ¿no? En diferentes contextos y con base en los requerimientos alusivos a la calidad, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cuando nosotros tenemos que capacitar, porque resulta que la competencia de mis trabajadores está por debajo del promedio. Entonces hay muchos errores, muchas fallas, entonces necesitamos capacitar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos definir el tema de capacitación, lo podríamos definir de la siguiente manera. Es el conjunto de procesos organizados relativos tanto a la educación, porque pues capacitación tiene que ver con estos procesos que estamos teniendo ustedes y yo ahorita, y tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con la educación, ¿sí? Entonces, es un conjunto de procesos organizados tanto de una comunicación, de una educación no formal como a la informal, es decir, que nos estamos moviendo de la informalidad a la formalidad, ¿no? De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación. Dirigidos, fíjense por qué se trabaja en capacitación, dirigidos a prolongar y a complementar la competencia en la gente, ¿sí? Digamos que en últimas eso es lo que ayuda a entender el proceso de capacitación, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros cuando capacitamos a la gente? Queremos generar mayores conocimientos, queremos generar desarrollo de habilidades, queremos generar un cambio actitudinal en la medida que yo tengo conocimiento del tema, seguramente voy a tener unas actitudes mucho más favorables, ¿sí? Con el fin o con el propósito de incrementar la capacidad individual y colectiva. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora, el concepto de formación, estamos hablando de competencia, estamos hablando de capacitación, ahora vamos a mirar el tema de lo que tiene que ver con la formación. Y la formación es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los procesos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética, en este caso el servicio público, basada en los principios que rigen la función administrativa. Entonces, acá se habla de la educación no formal, de la educación informal y de la educación formal, ¿sí? Entonces, se necesita entender de que la educación no formal, hoy denominada educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿sí? Digamos, comprende la formación permanente, personal, social, cultural, porque pues digamos que son como los cursos que realizan las personas en un instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces son estos cursos cortos en donde las personas están en esa educación no formal, porque lo que pretendan con ellos es el desarrollo permanente en lo personal, en lo social y en lo cultural. Digamos que es un apoyo que se le brinda a las personas para que mejoren pues esa parte personal, social, cultural, ¿sí? Es como una visión integral de la persona, ¿no? Que haya esa integralidad de la persona, ¿sí? Porque pues no debemos perder el horizonte de que las personas que están trabajando con nosotros pues tienen una vida personal, tienen una vida social y tienen unos gustos y una cultura que los identifica. Entonces hay que pensar esa concepción integral del ser humano, ¿sí? Que puede estar dentro de cualquier organización, pero pues como las diferencias individuales están allí marcadas, pues entonces tenemos que entender de que tenemos que respetar pues esas diferencias individuales, pero que lógicamente hacen parte de una institución organizacional, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos nosotros de esa formación no formal, digamos que tenemos que tener en cuenta también estas diferencias individuales para poder, en ese proyecto educativo institucional, que se pueda estructurar currículos flexibles, sin que se exija cosas que atenten contra la integralidad de las personas. Entonces, ahí estamos hablando de esa educación no formal, que se utiliza pues más para la educación para el trabajo y para el desarrollo humano. La integralidad de las personas que participan en ella. En cambio, la educación informal, acuérdense, la que yo les comenté ahorita es la educación no formal. Ahorita les voy a mencionar es la educación informal, ¿sí? La educación informal es todo conocimiento libre, espontáneo, adquirido proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados, ¿sí? Por eso se habla de ese conocimiento libre, porque es una educación informal. Es algo que la persona quiere participar porque hace parte de su costumbre, hace parte de sus tradiciones. Entonces eso lo hacen para que precisamente no pierdan como esa identidad cultural, no pierdan esas tradiciones, esas costumbres que hacen parte de un grupo pequeño, ¿sí? De un grupo social pequeño, pero que pues, realmente lo asumen de una manera más individual. Y la educación formal se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados. ¿Ven? Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de que todo este proceso de aprendizaje, de conocimiento, de capacitación, tiene unas bases muy sólidas, tienen una estructura muy bien formada, regida por la Constitución Política de Colombia. O sea, no es que simplemente se capacite por capacitar o que se crean universidades de garaje, como normalmente se le escucha, sino que tengan realmente una estructura que cumpla con los propósitos de aprendizaje, de conocimiento en un país. Entonces, por eso, pues la educación formal está impartida en establecimientos educativos aprobados, ¿sí? En una secuencia regular de ciclos lectivos. Por ejemplo, ustedes lo están haciendo ahorita, en donde ustedes reciben esta educación formal, en donde ustedes cumplen con unos horarios, están yendo ustedes a la universidad, o sea, acá en virtualidad, pero ustedes tienen esa secuencia por módulos, por periodos, en donde ustedes están recibiendo pues una serie de información dentro de esos ciclos lectivos, ¿no? Y cada módulo que ustedes reciben en su aprendizaje está ligado a unas pautas curriculares, ¿sí? Progresivas, es decir, ustedes comenzaron en su primer módulo, en su primer periodo, y eso va estructurándose poco a poco y va generando una base para poder avanzar a la siguiente asignatura y así sucesivamente. Por eso se habla de que estos establecimientos educativos aprobados tienen una secuencia regular en esos ciclos lectivos o académicos con unas pautas curriculares progresivas, porque ustedes van aprendiendo y todo lo que ustedes van recibiendo en su formación educativa, pues va siendo progresiva, ¿sí? Que eso los conduce a ustedes a obtener un grado y a obtener un título, porque paso a paso cumplieron con ciertos propósitos establecidos, en este caso por la universidad. Entonces, necesitamos tener como eso claro, de que hay toda esa, para hablar de capacitación, tenemos que tener en cuenta que hay toda esa formación, que hay que tener toda esa educación no formal, que hay que tener claro qué es la educación informal,
Y en el caso de ustedes, como estudiantes regulares en la educación formal, ¿sí? Entonces eso lleva a una serie de principios rectores de la capacitación. Entonces hay algo muy importante que debemos tener en cuenta ahorita y tiene que ver con esos principios rectores de la capacitación, ¿sí? Entonces, la capacitación necesita verse como, bueno, teniendo en cuenta la complementariedad. La capacitación se considera como un proceso complementario de planeación por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos organizacionales. O sea, siempre lo he dicho desde el mismo día de ayer que comenzamos nuestra clase. La capacitación tiene un propósito y tiene un inicio y un final, y tiene que ser complementaria para poder cumplir con unos propósitos organizacionales. Entonces hay que planearla, hay que trabajarla de una manera muy juiciosa, muy organizada para poder cumplir esos objetivos, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros esa complementariedad como primer principio rector de la capacitación. La otra es la integralidad. Espera un momentito, ¿qué tiempo tenemos? Bueno, tenemos 4 minutos. La integralidad dice que la capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados, en su sentir, en su pensar y en su actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje organizacional. Todo tiene que estar integrado, absolutamente todo. Por eso dice que la capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, en su pensar y en su actuar. Recuerden, estamos trabajando con personas, ¿sí? Y las personas sienten, las personas piensan de acuerdo a ciertas creencias y actúan de acuerdo también a esas creencias. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cómo se está articulando todo ese aprendizaje individual, colectivo y organizacional, pero que sea totalmente integral, que sea totalmente integralizado aquí. Como tercer principio rector estamos hablando de la objetividad. La formación de políticas, de planes y programas de capacitación deben ser la respuesta a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas, que tiene que ver con la observación, con el cuestionario, con la entrevista, en donde yo lo que intento hacer es tener como esos instrumentos totalmente establecidos para poder obtener esa información de qué manera tenemos que recolectar esa información para luego poder obtener diagnóstico de necesidades de capacitación, pero que sean supremamente objetivos, es decir, que estén alineados con la población interna en nuestra organización, que realmente estemos alineados con los trabajadores que tenemos. O sea, yo no puedo capacitar porque vi en otra empresa, en otra organización, cómo capacitaron a su gente, entonces yo lo voy a transponer acá en mi empresa. No, no, tiene que ser objetivo, de acuerdo a nuestra gente, ¿sí? Entonces, esos planes y programas de capacitación, como les digo, tienen que aparecer como respuesta a ese diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizada. Y luego, a ver, sí, y luego hablamos nosotros de la participación. Recuerdan que yo les dije a ustedes ayer que la capacitación no es algo que de chévere nos da la empresa porque pues se les antoja. No. O sea, nosotros tenemos ese derecho a la participación de los procesos de capacitación, ¿sí?
todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como detección de necesidades, formulación de ejecución, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de cada uno de los empleados. ¿Sí? O sea, no se puede dejar por fuera a nadie, así sean personas que trabajen en servicios generales o trabajen en guardia, lo que sea. Entonces, todo el mundo tiene que estar allí vinculado, absolutamente todo. El hecho de que yo rechace a cierto tipo de gente, eso es, según el Código Sustantivo del Trabajo, eso es demandable, porque me están exigiendo a mí cosas cuando no me capacitan. Entonces, la capacitación tiene que cubrir absolutamente todo. Muchachos, nos va a sacar la plataforma, ya regresamos nuevamente para continuar y finalizar nuestro tema. Ya permítanme un instante.